Buenas tardes. Estamos hoy en nuestra clase de Historia de la Educación y de la Pedagogía en el programa de bilingüismo. Para esta tarde vamos a hablar sobre un escritor pedagogo considerado como el fundador de una teoría que se llama la modernidad líquida. Vamos a hacer un análisis de lo que nos propone Zygmunt Bauman en su libro sobre la educación en un mundo líquido. Nos resulta muy adecuado ante la situación que estamos viviendo el día de hoy, porque estamos enfrentados a una época de muchas preguntas que buscan respuestas. La epidemia ante la cual nos encontramos nos permite eso. Son tiempos no difíciles, no imposibles, tiempos complejos, pero por fuera de la pandemia también estamos viviendo esos tiempos. Es decir, nos encontramos en un siglo XXI que nos propone muchas preguntas y muchas inquietudes. Por eso, hablar de Bauman nos resulta muy adecuado. Lo primero que debemos tener en claro es a qué se refiere Bauman cuando habla de una modernidad líquida. Y normalmente, cuando analizamos los conceptos sociales, pues debemos entender que hay que hacer una comparación entre el concepto que él propone y el concepto que existía. Bauman nos dice que hay una sociedad líquida en comparación a una sociedad sólida. ¿Qué era una sociedad sólida? La sociedad de los eternos, de lo constante, de lo que se mantiene. Mientras que la sociedad líquida es la sociedad de lo cambiante, de lo que se modifica, de lo que se altera. En eso que llamamos la línea del tiempo se está modificando constantemente. La sociedad líquida tenía proyectos tales como un trabajo para toda la vida. Entro a los 25 años a una empresa y salgo a los 55 pensionado. Me caso hoy a los 30 y moriré casado. Mi casa es aquí y aquí viviré hasta que me muera. Esos ideales válidos de una sociedad sólida han sido transformados por la sociedad actual que vamos a llamar líquida. Ahora vivimos no de los eternos, vivimos de los momentáneos, de las situaciones cambiantes constantemente. Una de las características para entender esa situación actual es el contexto en el que nos encontramos, llenos de información, llenos de subgrupos sociales, de subgrupos culturales, de formas de ver y entender la vida. Buena o mala no es la cuestión. La cuestión es cuál es la realidad. Y ante esa realidad, Bauman nos propone en este libro, que es una entrevista, algunas posibles respuestas a la situación. Es decir, ante este mundo líquido necesitamos unas respuestas líquidas. Y una de esas respuestas líquidas él la denomina la educación líquida. Pensemos de manera general en unas características. Voy a proponer 5. Primero, se trata de que la educación líquida se adapte a los cambios sociales. Como yo se los he propuesto en la clase, hay que preguntarnos hoy qué hombre existe y para ese hombre proponer una educación. Miren la pregunta, ¿qué hombre existe? No qué es lo que existe, sino qué hombre existe. Porque ese hombre que existe se asocia con lo que existe. Entonces se da una definición del hombre que existe hoy. Entonces la primera esencia, la primera característica de entender esta educación líquida es entender que estamos en un mundo cambiante constantemente y la educación debe responder a eso. Segunda característica que debemos tener en cuenta es que las cosas ya no se pueden decir y hacer como antes. En la educación de hoy, las cosas se deben decir y hacer en atención a ese mundo cambiante y a ese sujeto que existe hoy. Tercero, este es un mundo de la novedad. Y la novedad porque estamos dentro de la comunidad del conocimiento y dentro de la comunidad de la información. La existencia de las redes no es más que una expresión de esos mundos posibles que nos están rodeando. Por eso se llaman redes, nos rodean, nos captan, nos meten en su forma de ser y de actuar. Entonces, ante eso novedoso, la educación debe dar una respuesta. Cuarta característica. Está claro que no se aprende para toda la vida. Se aprende toda la vida, no para toda la vida. Los maestros de antes pensaban que con lo que hicieron en la universidad tenían
y eso se dedicaban a hacer los 40 años de práctica. Hoy en día, hacerse maestro significa que hay que aprender cada día, que hay que modificar cada día, que hay que actualizar las situaciones frente a los alumnos que tenemos. Y la última característica sería que estamos en un mundo habitado por impactos tecnológicos, no en un mundo tecnológico, que es muy distinto, sino habitando un mundo con impactos tecnológicos. Se trata no de convertir a la educación en una tecnología, sino de saber cómo esos impactos pueden aportar o no a la tecnología, a la educación, perdón. No todo lo que propone la tecnología se puede usar en la educación. No todo lo que propone la tecnología se puede usar en la medicina, en la ciencia, en las sociales, en el deporte. Es preguntarse qué de ese impacto tecnológico nos puede nutrir y enriquecer el proceso educativo. Ante esas 5 características, pues existen 3 retos para la educación. Uno, mirar de qué manera se maneja la información. Un maestro antes aprendía un currículo determinado e iba al aula de clase y eso era lo que trabajaba con los estudiantes. Hoy está claro que no es que esté obsoleto, sino que se debe reinventar para unirlo a toda esa información que nos rodea, que está divagando por las redes, que está divagando en nuestra vida social, que está divagando en el contacto diario entre todos. Primer reto, saber armonizar la información con el saber transmitido que nos permita producir conocimiento. Segundo reto, perdón, es saber manejar lo que llamamos la tiranía del instante. La sociedad líquida es una sociedad del instante. Aquí, ahora, lo que hay que hacer ya. Para mañana necesito tal trabajo, dicen en una fábrica. Para mañana necesitamos la cirugía ya de tal paciente. Hay que operarlo en tal momento. Para mañana necesitamos que un equipo de fútbol gane tanto. Para mañana necesitamos que se produzcan tantos libros. Para mañana. Toda una tiranía del ya, ya, ya. Ante eso la educación tiene una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Y el tercer reto que tenemos es la relación entre maestro y estudiantes. Estamos en la época del diálogo. El maestro no pierde su lugar, el estudiante tampoco. Pero ante la tiranía de que yo mando y el estudiante escucha, ahora estamos en el lugar del diálogo. Pero un diálogo en que cada uno cumple una función determinada. No se trata de ser amigos, no se trata de ser compinches. Se trata de entender que en la relación maestro-estudiante, el maestro tiene una tarea y el estudiante tiene otra tarea. Esos son a grandes rasgos las propuestas que nos hace Bauman cuando propone el concepto de una educación líquida. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros con nuestra exposición y a medida que vayamos escuchando iremos nutriendo el discurso de este pedagogo que no se refiere tanto a la educación de los pequeños sino a la educación adolescente. Ya en otra oportunidad hablaremos de otros niveles de educación según la edad del sujeto. Muchas gracias y vamos a seguir adelante.